El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María: Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Él hace sentir el poder de su brazo, dispersa a los de corazón altanero, destrona a los potentados y exalta a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide sin nada. Acordándose de su misericordia, viene en ayuda de Israel, su siervo, como lo había prometido a nuestros padres Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados veniales. Amén. Brevemente sentados, por favor. Leyendo un artículo hace algunos meses, creo, hicieron una especie de análisis o de experimento de cómo el cerebro humano puede condicionarse por diferentes cuestiones a escuchar o no escuchar ciertos sonidos, ruidos, que tienen que ver mucho a veces con la condición en la que estamos, ¿no? Que nos predispone a poder estar atento a ruidos, a sonidos, a olores, a situaciones de alerta. En este estudio se hacía en el sentido de qué era lo que las parejas, por ejemplo, los esposos, que era lo que los despertaba. Y en la mayoría de las mujeres con hijos, lo que hacía que una mujer se despertara era el ruido en la recámara o el llanto del niño, inmediatamente. Claro, no todas, pero estoy hablando en un porcentaje muy alto. Y a su vez el hombre normalmente no responde, no era algo para lo cual estaba condicionado o preparado. No quiere decir que no los haya, no, pero estoy hablando nada más desde este estudio. Pero eso sí, si oían un ruido que no fuese del niño, pero que fuese como intromisión, ruidos raros, el que se despertaba inmediatamente era el varón. Por alguna razón que era lo que trataban de investigar en este estudio, que era lo que condicionaba que las mujeres pudieran oír mejor el ruido de un niño cuando está llorando o cuando se despierta al de un hombre que está condicionado a despertarse. Claro, estoy hablando en general, yo conozco personas que no hacen nada de eso, ¿no? Hombres que pueden estar invadiendo la casa y bien cuajados, bien dormidos, y también mujeres. Pero se me hizo interesante esto y de alguna manera ellos lo relacionaban con la condición del cerebro, con la conexión que tiene el hombre de protección o la mujer que tiene
de atención del niño. Y se me hizo muy interesante. Pero también yo puedo decir que hay otras cosas que se aprenden, se van no precisamente desarrollando como tal. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo trabajé como médico en urgencias, recuerdo que estabas dormido, pero no completamente, o sea, no en un sueño profundo, porque siempre estabas en alerta a cualquier llamada, a cualquier urgencia, cuando podías dormir en la noche. Y esto pues condiciona a la persona, en mi caso, por ejemplo, a que pues despertemos con cualquier cosa o no podamos dormir. De hecho, a mí me costó mucho trabajo los primeros años de mi formación porque dormíamos en cuartos comunes y no faltaba el que haga ruido, no faltaba el que ronca, no faltaba el que platica en la noche. Entonces yo con los ojos pelones no podía dormir. Entonces esto se va desarrollando. Estamos hablando de instintos, estamos hablando de aspectos que se desarrollan, por ejemplo, como en mi caso, o los que trabajan en respuesta rápida a los bomberos, por ejemplo, oyen la alarma y rápidamente, ¿no? Protección civil igual, los que están de guardia en ese sentido, dispuestos a responder lo más rápidamente posible a una situación de urgencia o de peligro, de socorro que tengan que realizar. Pero también, y yo creo que esta es la parte hermosa, cuando aprendemos a escuchar en el alma. Esto a veces no es una cuestión solamente de empatía, que es parte de esto, ¿no? La empatía, que es la capacidad de ponerme en el lugar del otro, en lo que pueda necesitar, en lo que esté pasando. Hay gentes muy empáticas que pueden así como que experimentar incluso o poder entender mejor lo que va pasando la otra persona. Pero la escucha de la voz de Dios, de la voluntad de Dios, es otro nivel. Y esto solamente se da en aquellas almas que lo buscan, que lo procuran. En el caso de nuestra Madre Santísima, que estamos celebrando hoy en esta fiesta de la visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel, no se le dijo, ve a verla, se le dijo, está embarazada. Y ella, en esa escucha, que es precisamente la búsqueda de hacer lo que Dios nos pide, y no siempre es una voz que te dice, ve y haz esto, sino la voz que sale de la necesidad en el otro, ¿no? En el dolor, en el sufrimiento, en lo que está pasando el otro. Y es no solamente por ese proceso natural o genético o biológico, o por ese proceso que se aprende, en el caso como ponía yo en mi carrera, ¿no? Como médico, sino en la capacidad de escucha de lo que Dios te está pidiendo en la otra persona o personas. Y esto a veces podemos tenerlo, pero también a veces lo apagamos. Y es en esa capacidad de poder escuchar lo que el otro necesita. Y a veces no se trata de estar satisfaciendo lo que el otro necesita, pero sí entenderlo. A veces lo podemos ver cuando hay personas que te dañan, que te lastiman, personas que tienen problemas fuertes en el carácter, en los vicios, y tenemos que aprender a escuchar, porque a veces en el dolor que nos genera, en el sufrimiento, en la frustración, dejamos de ver que esa persona que a lo mejor nos está traicionando, que a lo mejor nos está hiriendo, que a lo mejor está destruyendo la familia o destruyendo la economía o destruyendo la salud emocional, es un grito que te está diciendo, necesitas ayudarlo. Y cuando digo necesitas ayudarlo, no estoy hablando en esa codependencia que se da muchas veces en familiares de personas con vicios, alcoholismo, drogadicción, etcétera, o incluso violencia familiar, ¿no? Y cuando decimos ayudar es mínimo o máximo
orar. Y también a veces partir o apartarse de esa situación para que la otra persona entienda que tiene un problema. La cuestión aquí es que vemos que es necesario que los católicos aprendamos a escuchar lo que Dios nos está pidiendo. Y esto implica muchas veces salir de nuestra zona de confort, renunciar a muchas cosas o a veces poner un alto a otras con la finalidad de estar atento. Así como la mamá oye el ruido del niño, el papá oye el ruido cuando alguien se quiere meter, los médicos o los que están en urgencias, enfermeras, oyen el ruido de un paciente que está malo o que lo traen. El católico tiene que escuchar, tiene que aprender a escuchar. Y esto, el modelo es María, nuestra madre, porque ella es un ser humano que aprende y que gracias a la gracia, la quejaritomene, la llena de gracia, es capaz de poder escuchar la voluntad de Dios en circunstancias tan difíciles y dolorosas, como el proceso que va a vivir su hijo desde que empieza a predicar. ¿Ustedes creen que la Virgen no escuchaba los comentarios negativos? Le llegaban con el chisme: es que tu hijo dijo, es que se peleó con los fariseos, es que lo quisieron apedrear. Y en medio de todo eso, escuchar y confiar, ¿sí? Entender que en esa obediencia y en esa confianza el Señor está hablando. Un abandono completo y total. Y esto, pues, solamente la persona o las personas que cuidan su vida de gracia, que cuidan su relación con Dios a través de la vida sacramental, a través de la vida de oración, a través de la búsqueda de escuchar qué es lo que Dios nos está pidiendo, es precisamente ir viendo, y lo podemos ver en la vida de grandes hombres y mujeres que se dieron a la tarea de escuchar a Dios en las necesidades de los demás. Hablamos, me acuerdo de un sacerdote, no me acuerdo su nombre, hasta hicieron una película de Mordecai, algo así, La isla de Mordecai, donde tenían a todos, creo que Damián se llama, a todos los leprosos, y él va y empieza a trabajar con ellos, termina él también con lepra y muriendo, o de un padre Trampitas en la cárcel, o de una Madre Teresa de Calcuta, o de un San Francisco de Asís. O sea, es la escucha de lo que Dios va poniendo para, al final de cuentas, responder a la necesidad. María va y visita a su prima Santa Isabel, una mujer ya grande y que está embarazada. Entonces va y la asiste, va y la atiende. Pero no solamente la asiste físicamente, ella con su presencia permite o transporta o lleva la gracia, la presencia del Espíritu Santo cuando saluda a su prima. Quien queda lleno también es San Juan Bautista en el vientre de su madre, y ella misma también, Isabel. Es que en cuanto saludaste, quedé en mi vientre, el niño saltó en mi vientre. Y reconoce, entonces ahí es cuando viene esa escucha. Isabel escucha, reconoce lo que ha sucedido, o sea, entiende. Y por eso le dice estas palabras, ¿sí? Cuando ella le dice: ¿quién soy yo? Bueno, bendita entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Está escuchando, está entendiendo, porque la escucha no solamente es con los oídos, es con el corazón, con la fe, en ese abandono, en esa manifestación de querer hacer lo que Dios nos pide. Entonces Isabel escucha lo que ha sucedido en su corazón, en su vientre, lo escucha y lo entiende. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a ver? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Y fíjate cómo a través de esa escucha Isabel está hablando y María está escuchando. Dichosa tú que has creído.
Dichosa tú. O sea, ¿qué has escuchado? Porque al final de cuentas, la fe no es otra cosa que la escucha de lo que Dios nos pide. Y dichosa tú que has creído, o sea, has escuchado y has creído. Porque dice, dichosa tú que has creído, porque se cumplirá todo cuanto fue anunciado de parte del Señor. Y entonces María, al escuchar esto, hace en parte repitiendo algunos pasajes del Antiguo Testamento y otras que es parte de ella, esta oración que se ha vuelto un grito de batalla a la hora de enfrentar al demonio. El Magnífica, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. O sea, ella está escuchando cuál es el papel que ella tiene, pero no desde una posición o posicionamiento yo soy más. No, ella se presenta como la esclava del Señor, pero entiende lo que Dios está haciendo a través de ella. Esto es importante porque a veces cuando Dios hace algo a través de nosotros, podemos caer en el yoísmo, ¿no? Yo. Cuando realmente pues es una acción de Dios a través de nosotros. Y si dejamos de escuchar eso, podemos atribuirlo a nosotros o podemos caer en situaciones de protagonismo o de revelación privada que Dios me dijo y esto y aquello y nos desvía. Entonces, desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas, ha hecho en mí. Si yo pudiera preguntarles, ¿tú puedes reconocer lo que Dios ha hecho en ti? Y difícilmente podríamos responder, porque no hay esa conciencia. Luego nos vamos a los problemas, la situación con los hijos, con el matrimonio, a la situación de salud, a los problemas económicos, a la situación que está viviendo tu ciudad o tu estado o tu país. Y dice, no. Y yo pregunto, ¿y la salvación? ¿Y lo que Él hizo y sigue haciendo, actualizando en cada misa? Pero no lo vemos, no lo comprendemos, no escuchamos en misa. O sea, no me refiero a las palabras que dice el sacerdote, sino a lo que se grita en cada misa. Las maravillas que Dios ha hecho por mí. Y ahí es donde nos damos cuenta que sufrimos de sordera. Sufrimos de una sordera selectiva o de alguna manera a veces involuntaria, pero no escuchamos. Algo que no lo veo malo, pero es un ejemplo. A lo mejor vienen a misa, incluso a veces hacemos misas de sanación, de perdón, de liberación, los bendigo luego los sacramentales. Padre, ¿puede hacerme una oración? Yo digo, ¿qué más grande que la misa? Pero es cuando no entendemos, no escuchamos lo que está sucediendo. Y esto también nos puede pasar, o pasa a nosotros los sacerdotes. Perdemos la escucha de lo que el Señor está haciendo a través de mí, a través del sacerdocio, o a través de ustedes como padres, como esposos, como abuelos, como seres humanos. Y es precisamente esta tarea de escucha. ¿Cuáles son las maravillas que Dios ha hecho por mí y a través de mí? Pero si pudiéramos hacer una lista de lo que te aqueja, lo que te preocupa y de lo que Dios no ha hecho y de lo que Dios sí ha hecho, tendríamos una lista larguísima de las cosas que Dios no ha hecho por ti, porque tú no lo ves, o porque tú ves más bien que no te ha escuchado, que no te ha dado, que ya le has pedido, que ya has rogado, que ya has hecho novenas, que has hecho miles de cosas. Y en cambio, las maravillas que Dios ha hecho en ti y a través de ti, tal vez te sobran dedos de la mano y tal vez una o dos o tal vez ninguna. ¿Cuáles son las maravillas? Hay que meditar, hay que profundizar
y hay que seguir aprendiendo a escuchar. A escuchar, porque cuando vemos que sucede algo, pues vemos que es la obra de Dios. Recuerdo no sé si es cuento, chiste o anécdota, de una persona que se burlaba mucho de la fe de una mujer y que pues no tenía a veces para comer. Y entonces él, para darle una prueba de que Dios no existe, va y le paga todo al de la tienda y dígale que cuando le pregunte quién fue, le dice que fue el diablo. Y entonces pues la señora empieza y dice, pues ¿me puede fiar? Le dice, no se preocupe, esto ya está pagado. En serio. Me dice, si quieres saber quién, me dice, no, porque cuando Dios lo manda, hasta el diablo obedece. Entonces, es interesante escuchar cómo Dios se manifiesta. Pero como yo solamente quiero escuchar la solución a mi problema, a mi necesidad, dejo de manifestar su gloria. Por eso esa oración: proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque el poderoso ha hecho obras grandes, en mí. ¿Sí? Bueno, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Entonces viene la acción que el Señor va a seguir haciendo a través de la historia de la iglesia. Dispersa a los de corazón altanero, destrona a los potentados, exalta a los humildes, y a los hambrientos los colma de bienes. ¿Cómo? Lo puede hacer Él, pero lo hace a través de aquellos que escuchan la necesidad del otro, y lo hacen en nombre de aquel que ha hecho esas maravillas en ellos. Entonces, no perdamos o aprendamos a descubrir la maravilla más grande: su amor, su salvación, su misericordia y la vida eterna que nos ofrece. Estaba escuchando, leyendo, no me acuerdo, de una persona que tenía un cráneo humano que le habían regalado y que había puesto en latín, no me sé las palabras en latín, 2 frases, donde el cráneo habla a la persona y dice: como te veo, yo me vi; como me ves, te vas a ver. O sea, recordarnos nuestra situación temporal, meditar en nuestra condición humana temporal, para aprender a escuchar la trascendencia, la esencia para la cual hemos sido creados. Pero cuando nuestro corazón, nuestra mente esté atrapada en solamente escuchar problemas, a veces viene alguna gente a platicar, los escucho, y cuando yo quiero explicarles no escuchan. Y es volver a repetir lo mismo, y me vuelven a decir lo mismo. Digo, pero ya, y vuelven a lo mismo. Entonces, no quieren escuchar. No estamos acostumbrados a escuchar. Entonces el Señor viene en ayuda de su pueblo, Israel, y nosotros, que somos el pueblo adquirido por Cristo para todos nosotros. Y es una promesa, algo que había una canción, no me acuerdo quién era la actriz que la cantaba en la época de los 80s. Prometes y luego me prometes y nada. Y así, a veces, por la misma condición del hombre, dejamos de creer en el hombre o dejamos de creer en nosotros porque prometemos y no hacemos. Pero el que escucha vive de la promesa, porque Dios es fiel. Y la Virgen nos lo dice, acordándose de su misericordia, viene en ayuda de Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres.
Entonces, esta promesa que ya tiene plenitud en Jesucristo, en la persona de nuestro Salvador, se continúa para nosotros. Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí. Hay una canción también que dice así: esta promesa es la que tiene que alimentarme, tiene que sostenerme, y sabiendo que Dios cumple. El problema es cuando yo espero que Dios cumpla algo que no me ha prometido. Dios no me ha prometido un camino de rosas. Me ha prometido persecución, me ha prometido sufrimiento, me ha prometido dolor, me ha prometido una cruz, pero también me ha prometido su asistencia. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Oyes la presencia de Dios en tu vida? Más en los momentos donde queremos tirar la toalla y salir corriendo, descubres, oyes esa presencia en la Eucaristía, en el sacramento de la confesión, en todos esos momentos sagrados, la escucha de su palabra, donde el Señor nos habla y a veces pues nos quedamos dormidos o estamos distraídos por nuestra propia preocupación, angustia que cargamos. Y podemos pedir o esperar que estas palabras que le dice Isabel a su prima, la Virgen María: dichosa tú que has creído. O sea, dichosa tú que has escuchado y has creído. Ahí encontraríamos la verdadera dicha. Y que un día el Señor nos dijera: dichoso fuiste y dichoso eres porque has escuchado y has creído en mí. Hagamos un momento de silencio.